Ser Justos, con Diego Prádanos. Abogado palentino que ya está con nosotros para hablar hoy también de alquileres. Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Alberto, muy buenos días. Bueno, recordamos rápidamente, la pasada semana hablábamos de algo que no todo el mundo tiene presente cuando alquila o cuando le alquilan, el tema de la duración del contrato de alquiler. No olvidemos que aunque se haya pactado en el contrato una duración inferior a 3 años, ese es el plazo que como mínimo tiene que durar dicho contrato siempre que el inquilino lo quiera. A partir de ahí hablamos hoy, por ejemplo, de qué paga el arrendador y qué paga el arrendatario. Normalmente la ley de arrendamientos urbanos ya establece que debe pagar cada uno. Si no se indicara nada, el arrendador, el dueño, será el que pague la comunidad y los impuestos inherentes al inmueble, como puede ser el IBI, la contribución, y el inquilino pagará todo lo demás, pues todos aquellos gastos que se pueden individualizar por contadores, el agua, la luz, el gas, basuras, la renta, por supuesto. En el tema del IBI creo que hay una acotación, ¿no? Para que si eso figura en el contrato se pueda llevar a cabo, ¿no? Hay una matización muy importante, que deben ser conocidas tanto por los dueños como por los futuros inquilinos. Se puede pactar que el IBI lo pague el arrendatario, pero para que esa cláusula sea válida, además de estar incluida en el contrato, el dueño tiene que indicar en dicha cláusula a cuánto ascendía el importe del último IBI pagado. Si no es así, si simplemente se indica libremente que será el inquilino el que pague el IBI, esa cláusula sería ilegal, se podría declarar nula. Todo esto obviamente en el contrato que se ha de firmar, que es más que conveniente que haya un contrato firmado, aunque en casos no lo hay, se puede pactar, ¿no, Diego? Entre el arrendador y el arrendatario, ¿no? Todo se puede pactar y lo ideal es que esté recogido por escrito. Aunque la ley ya prevé que en caso de ausencia de pacto expreso, se aplica la ley de manera subsidiaria, pero normalmente ambas partes pueden sentirse no cómodas del todo con esa aplicación subsidiaria de la ley. Por eso siempre instamos a que todo se recoja por escrito. Incluso, por ejemplo, quien paga una supuesta reparación, una reforma, los desperfectos, para esos casos, ¿qué dispone la ley, Diego? Bien, lo que se establece en nuestra ley de arrendamientos urbanos para los casos de desperfectos es que todos aquellos que se hayan causado por el mero paso del tiempo, por la antigüedad, tendrán que ser satisfechos o reparados por el dueño del inmueble. Pero aquellos desperfectos que se hayan causado como consecuencia de una actuación del inquilino, deberá ser repuesto por dicho inquilino. Vamos a poner un ejemplo, la lavadora, que dice el inquilino que es muy antigua y por eso no funciona. Y dice el dueño del piso que eso no es verdad, que la lavadora se ha estropeado por el mal uso de a quien tiene de inquilino. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, lo ideal es que las partes se sienten a hablar y busquen un punto de consenso. Pero si no, pues siempre se podría acudir a un tribunal para que establezca quién de los dos tiene razón. En un caso como el que me acabas de exponer, pues resulta plausible que quizás si la lavadora resulta que fue adquirida hace 25 años, pues ya es un dato, ¿no? Ya es un dato muy a tener en cuenta, efectivamente. Recordamos también, Diego, el tema de las fianzas. En todos los casos suele haber una fianza, ¿no? Se prevé la posibilidad sana de establecer una fianza que se deja depositada una vez que se inicia ese contrato de arrendamiento y no debe devolverse ni compensarse con la última renta, sino que una vez que se resuelva el contrato se procederá a imputar esa fianza a lo que corresponda. Si no ha habido ningún tipo de desperfecto, pues se devolvería íntegramente al inquilino. Subrayamos también la conveniencia de por escrito resolver el contrato, ¿no? Igual que firmamos cuando empezamos esta ligazón, resolverlo por escrito, ¿no? Yo creo que es lo más importante que un inquilino, sobre todo un inquilino, tiene que tener claro. Si para entrar en el inmueble tuvo que tener varias reuniones con el casero, firmar y repasar un contrato, no nos podemos ir simplemente diciendo adiós. Es mucho más sencillo volver a sentarnos y en 2 líneas recoger que con día de hoy el inquilino entrega las llaves al casero y desde hoy ambas partes reconocen que el contrato queda extinto. A partir de ahí, supuestos que se pueden dar, que se dan de hecho, por ejemplo, en caso de muerte del inquilino, alguien que vive junto con su familia de alquiler, el hombre, por poner un ejemplo, muere, ¿en qué situación quedan su mujer y sus hijos que también viven de alquiler en ese mismo piso y fue el hombre quien firmó el contrato de alquiler, Diego? Es muy habitual que aquellos contratos, sobre todo aquellos contratos más antiguos, contratos hablamos que pueden tener una vigencia de más de 30 años, es muy habitual
que en los mismos solo aparezca la figura, por ejemplo, del esposo. ¿Y qué ocurre cuando el esposo fallece? Muchas veces nos encontramos con que los dueños de los inmuebles aprovechan esta circunstancia para indicar a los causavientes, a los herederos, pues que como el contrato estaba suscrito con el fallecido y este ya no está, se puede resolver dicho contrato. ¿Por qué es interesante para un dueño instar esta resolución? Porque normalmente contratos que tengan 30 años de antigüedad tienen una renta realmente bajita, por muchos años que hayan pasado y por muchas actualizaciones de IPC que haya, al dueño siempre le va a resultar más rentable empezar con otra nueva familia con ese alquiler y poder adaptar la renta a las circunstancias actuales. ¿Qué tendría que hacer en este caso, Diego, la viuda? También está expresamente regulado en nuestra ley de arrendamientos urbanos. La viuda siempre podrá subrogarse. Subrogarse significa ocupar la posición de su difunto marido en dicho contrato, manteniendo, y eso es lo interesante, todas las condiciones que ya estaban pactadas. Si la renta era bajita, seguirá siendo bajita para la viuda. Pero eso sí, no vale simplemente con acercarse un día a casa del dueño y decírselo, que estos son casos reales que me han contado clientes míos. Se ha muerto mi marido, me he ido a hablar con el casero, le he dicho lo que ha pasado y parece que está todo bien. Sí, parece que está todo bien hasta que se cumplen 3 meses desde el fallecimiento. Y ese día el casero presenta una demanda de desahucio. ¿Qué hay que hacer? Son 2 cosas muy sencillitas. Una vez que se haya producido el fallecimiento del titular del contrato, su viuda o sus causavientes tienen 90 días para contarle al dueño de modo fehaciente lo que ha pasado y aportarle un justificante de que ellos son dichos herederos. Por lo tanto, ¿qué habrá que hacer? Presentar un escrito muy sencillito al que adjuntaremos el certificado de defunción del inquilino y por ejemplo, una fotocopia del libro de familia para verificar que eres esposa o eres hijo. Haciendo o cumpliendo con este trámite tan sencillito, podremos continuar con el contrato en las mismas condiciones que éste tenía. En caso de fallecimiento del arrendador, del dueño del piso. En caso de fallecimiento del arrendador, el arrendatario no va a tener ninguna novedad con respecto de su contrato y serán los herederos del dueño del piso los que se subrogarán en la posición de dueño, si bien estos no tienen ninguna obligación de notificar nada a los inquilinos. Un último supuesto que en la tesitura actual pues está dando el dueño del piso. Yo vivo en alquiler y el dueño está pagando obviamente una hipoteca, todavía no había terminado de pagar el piso y deja de pagar esa hipoteca porque no puede seguir pagando y el banco le quita el piso. ¿Qué pasa conmigo que estoy en régimen de alquiler en ese piso con esa nueva situación? Bien, vamos a analizar esta circunstancia o este caso concreto diseccionándolo un poquito previamente. Nos encontramos, y así está siendo desde los últimos, digamos, 5 años, con que cada vez se producen más desahucios derivados del impago de hipotecas. Pues familias que no pueden hacer frente a esa letra mensual que en su momento contrataron para pagar el piso. Y hemos descubierto, con el paso de los años y de la práctica, que hay un sistema perfectamente legal, perfectamente válido para evitar, de alguna manera, ser desahuciados por un hecho como este. Y es la intervención o la aparición en escena de un inquilino, de llamémoslo, un tercero de buena fe. Yo soy el dueño del piso y yo ya estoy previendo. Me acaban de despedir, pongamos por ejemplo, y estoy previendo que los próximos meses voy a ser incapaz de pagar la letra. En ese momento, antes de que se haya dirigido contra mí cualquier acción judicial, lo ideal sería hacer lo siguiente. Y recuerdo, esto es perfectamente legal. Podría suscribir un contrato de alquiler con cualquier persona que esté interesado en ello. Ese contrato sería sobre el piso que en el futuro sería potencialmente objeto de desahucio. Una vez que tenga ese contrato suscrito, el inquilino ocuparía el inmueble. Y lo que tengo que hacer yo como dueño, y lo más importante, es inscribir ese contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad. Para los más legos en la materia, el registro de la propiedad es un lugar en el que un señor, el señor registrador, por ejemplo, Mariano Rajoy es registrador de la propiedad en excedencia, se ocupa de verificar a quién pertenece cada uno de los inmuebles que están adscritos a ese distrito. Aquí en la capital, por ejemplo, tenemos 3 registros de la propiedad. Pues bien, lo que tendría que hacer el dueño del piso es llevar ese contrato de arrendamiento al registro de la propiedad que le perteneciera e inscribirlo. De manera que si el día de mañana efectivamente se produce esa ejecución hipotecaria por impago de la letra y el banco quisiera desahuciarme, quisiera
subastar esa finca, debería en todo caso tener que respetar ese contrato de arrendamiento que previamente yo había inscrito. Por ejemplo, si ese contrato lo hiciéramos por 20 años, nos garantizaríamos que por 20 años no podrían desahuciarnos del inmueble. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Quien pueda estar en esa situación, en una maniobra, como decía Diego, perfectamente legal. Gracias, Diego. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Alberto.